Hola, en este vídeo vamos a comprobar los distintos elementos de un alternador. Vamos a empezar por el rotor o inductor. Aparte de las pruebas mecánicas que podrían realizársele a esta pieza, como por ejemplo el funcionamiento correcto de los rodamientos, vemos que los anillos rozantes están muy desgastados debido al roce continuo de las escobillas. A lo mejor en este caso convendría cambiar los anillos para un funcionamiento correcto y el roce correcto de las escobillas sobre ellos, o como mecanizarlos en caso de que hubiera suficiente diámetro. Siempre que tengo bobinas deberé comprobar la continuidad de las mismas y el aislamiento a masa de las bobinas. Aquí, por ejemplo, tengo una bobina, que es la bobina inductora, que está conectada el principio a un anillo y el final a otro anillo. Si no existe continuidad, es que se ha roto la bobina. Entonces podemos empezar por ahí. Miramos en la función continuidad entre los dos anillos. Es decir, existe continuidad. Pues si tuviese los datos del fabricante, comprobaría la resistencia. Esta, al no saberlo, debe estar comprendida entre los 2,5 y los 3 ohmios. En nuestro caso en concreto, la bobina tiene 2,6 ohmios. Si la resistencia es baja, indica cortocircuito entre las espiras de la bobina, es decir, la corriente no recorre todo el bobinado, sino que solo recorre una parte del bobinado, lo cual genera un aumento de consumo y que el campo magnético no se produzca como se tiene que producir. Si la resistencia es muy alta, la intensidad que la va a cruzar va a ser baja, con lo cual el campo magnético que se produce será un campo magnético débil y, por lo tanto, la tensión en el alternador en bornes también será débil. La otra prueba, sabiendo que los dos hay continuidad, es el aislamiento a masa. En la escala más alta del multímetro, entre uno de los anillos y un elemento metálico, vemos, parece que quiso dar al principio, pero ahora me da resistencia infinita, es decir, que está correctamente aislado de masa. Si yo lo pongo en la función continuidad, como hace mucha gente, entre aquí y aquí, solo la función continuidad es un valor bajo de resistencia, entonces el aislamiento sería muy malo. Debería ponerlo en la escala más alta del multímetro, ya que puede estar mal aislado de masa, pero la resistencia ser relativamente alta, superior al valor de continuidad. La mejor prueba para hacer el aislamiento a masa de esta pieza no es con un multímetro, sino con una lámpara en serie en corriente alterna a unos 230 voltios, con una lámpara de escaso consumo. ¿Por qué? Porque si la lámpara tiene mucho consumo, dañaría la bobina interna del rotor. Por lo tanto, ¿por qué con esa tensión? Porque al ser la tensión alta, la pieza que tiene carbonilla, suciedad, esa tensión hace desprender y hace circular la corriente, cosa que no puedo hacer con el multímetro, que solo tengo, en este caso, 3 voltios de las pilas o 9 voltios en el mejor de los casos. Ahora tengo el inducido, que sería este que tengo aquí. El inducido, como vimos, es un inducido moderno en que los bobinados no están conexionados aún a la placa de diodos, que es esta placa que tengo aquí, y se introducirán por estos agujeros los bobinados. Tengo 3 bobinados distintos, como puedo determinarlo con la función 1, 2 y 3. Como me han dado continuidad, ya sé que las bobinas no están cortadas, cosa importante. Ahora
si miro la resistencia de las bobinas, esta es una resistencia muy baja, porque los bobinados son gordos, está en torno a 0,25, 0,30, 0,40, pero como tiene la laca el barniz aislante, es muy difícil, habría que lijar un poco más las puntas para situarte correctamente. No estoy tocando todo lo bien que debería. A ver, voy a empezar por otra, a ver si tengo más suerte tocando. Me escapa. A ver. Ahí está. 0,3 ohmios. (0,3 ohmios, 0,4). Los bobinados son de una resistencia muy baja. Ahí está. Los tres bobinados dan igualmente la resistencia. Después, entre cada uno de los bobinados y la parte metálica, la resistencia debe ser infinita y comprobaría el aislamiento a masa en la función más alta del multímetro. Veo que está correctamente aislado de masa. Es decir, que las dos pruebas a realizar son continuidad o resistencia de los bobinados y el aislamiento a masa de los mismos. Después, en cuanto a la placa de diodos que tengo aquí, he hecho un dibujo un poco rápido y esta placa de diodos ya está explicada detalladamente en el canal, pero así, para detallarlo de manera rápida, si lo pongo en la función continuidad, veo que el punto 1, el 3 y el 5 tienen continuidad, es decir, son los mismos puntos. Sería el centro de la estrella. Los tres bobinados, de estos tres bobinados, los tres se unen en un punto común. Y después tengo las tres salidas. Las tres salidas, 1, 2 y 3, como en un circuito. Pero aquí, si vemos, tenemos 1, 2, 3 y 4 bolitas, es decir, que tengo 4 diodos positivos y 1, 2, 3 y 4 diodos negativos de potencia. Es decir, en total 8 diodos. Pero 2 de esos diodos están unidos al centro de la estrella. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo mire la placa, tengo 3 puntos que son los mismos, el 1, el 3 y el 5. Entonces, cuando yo me pongo aquí, estoy comprobando siempre estos 2 diodos en esos 3 puntos. Y en los otros puntos comprobaré los otros 6 diodos de la placa de diodos. Y los de excitación son unos diodos pequeñitos que están internamente, que saldrían por el borne. Para comprobar la placa de diodos, lo primero que tengo que hacer es localizar 4 puntos. Primero, borne positivo de salida de corriente. Es el tornillo más gordo. Por aquí sale la corriente, lo tengo localizado. Segundo, ¿dónde hace masa la placa de diodos? Pues tengo que tiene una pintura negra aislante, pero al darle la vuelta veo que hay 4 puntos en los que no tiene esa pintura. Ahí es masa. Segundo punto, borne de excitación. Este, más pequeño. Y cuarto punto, ¿dónde se sueldan las fases? Pues son los 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos que llegan aquí. Ahora cojo el multímetro y lo pongo en la función diodo. El diodo conduce en la dirección de las flechas, es decir, desde donde se sueldan las fases hacia el borne positivo, pinza roja, pinza negra.
ahí me tiene que dar un valor. Si invierto, no me puede dar valor. En caso contrario, el diodo está en cortocircuito. Si no me da en este sentido, el diodo está cortado, tampoco me va a dar en este sentido. Entonces, cuando yo me ponga aquí, que no son 4 puntos, porque este está por triplicado, son 6 puntos, me tiene que dar un valor con la pinza roja colocada en estos lugares y la negra colocada aquí. En caso contrario, un diodo estaría cortado. Entonces, si me pongo aquí, veo el valor, y veo el valor. Ahora tendría que abrir e invertir las pinzas y nunca me podría dar nada, de lo contrario el diodo estaría en cortocircuito, dejando pasar la corriente en ambos sentidos. Vemos que los diodos positivos están todos correctos, pero cuando yo he puesto aquí la pinza, tengo 3 puntos que son lo mismo, siempre he estado comprobando este diodo en 3 puntos, en los otros estos. Los negativos se comprobarían exactamente igual, pero con la pinza roja situada aquí, en el negativo, y la negra aquí. En caso contrario, cortocircuito si me pongo así. La negra, la roja, la tengo que localizar en un sitio donde haga masa, aquí. Y la negra la tengo que ir poniendo aquí. Pero como vimos, esta placa tenía un diodo cortado. Es decir, y el diodo cortado era este. Es decir, va a haber 3 puntos aquí, los 3 que son comunes, en los que no me va a dar nada. Me da, no me da, me tiene que dar, no me da y me tiene que dar. Si invierto las pinzas, es decir, si ahora pongo aquí la roja y aquí la negra, no me va a dar en ningún sitio, porque no había ningún cortocircuito entre las espiras. Lo vemos ahí. Los de excitación, en excitación no tengo en el punto común ningún diodo, por lo cual ahí en los 3 puntos en común no me va a dar nada, pero sí me va a dar, igual que los positivos, colocando la pinza roja aquí y la negra aquí. En caso contrario, cortocircuito. Entonces, si pongo la pinza negra en la salida, en los puntos comunes no me da nada, que es este, el punto común, el punto 1, pero aquí sí me da. No me da, sí me da. Sí me da. Si invierto, no podría darme en ningún sentido. Así, de forma rápida, sería como se comprueba la placa de diodos del alternador, de este alternador ya relativamente moderno. En caso del regulador que tenemos aquí, ya es un regulador de tipo multifunción, es decir, no solamente hace una función como los antiguos reguladores, la de regular la tensión. Este, aparte de regular la tensión, tiene otras funciones. Una de ellas es la de soft start, es decir, arranque suave. Cuando yo le doy al contacto y no arranco el vehículo, el regulador limita la corriente que entra por aquí para no calentar la bobina inductora del alternador. Esta bobina limita la corriente que va a entrar aquí para no calentar. Por otra parte, el regulador también tiene que detectar aquí que el coche está encendido. De lo contrario, no excita el campo. No daría corriente ninguna aquí. Aparte, el regulador sabe por este borne que tiene una conexión con el estator, es decir, de estos bobinados quita una conexión aquí, con lo cual puede saber las revoluciones y puede saber si el alternador está girando o no está girando. Otra de las funciones que tiene este regulador es el ERC, el control de respuesta de carga. Con el vehículo en marcha, yo cuando acciono un consumo, por ejemplo el aire acondicionado, el regulador no me proporciona la corriente de manera instantánea, sino que incluso baja la tensión de regulación y activa el receptor
de manera progresiva, lo cual beneficia el acoplamiento mecánico del mismo y al propio alternador. Para comprobarlo, voy a utilizar dos bombillas. Con esta bombilla voy a simular la bobina inductora del rotor y se la voy a colocar en las dos escobillas. Es decir, si se enciende la bombilla, quiere decir que entra corriente para la bobina inductora del alternador. Ahora tengo aquí otra bombilla y esta bombilla sería la lámpara testigo del cuadro de instrumentos. Y esa bombilla se la voy a colocar entre este borne, que es el de batería, y el borne de la bombilla. Ahí tengo las dos bombillas. Ahora, con una fuente de alimentación, voy a proporcionarle negativo en la conexión de masa, que es esta de aquí, y positivo en el terminal que llega desde batería, ese de ahí. Haciendo la fuente de alimentación, y vemos que el campo magnético del rotor no se enciende de la misma manera que la bombilla del cuadro, porque, como dijimos, la función self-start limita la corriente que llega al rotor para no dañar los bobinados internos de la bobina inductora. Por otra parte, el regulador necesita excitación aquí para activar, es decir, si no detecta el coche encendido, no se activa el campo magnético del rotor, es decir, el campo magnético del rotor que tengo ahí más débilmente. Si yo ahora quito la bombilla del cuadro, no existe excitación del rotor. Doy corriente ahí, voy a comprobar la tensión que estoy suministrando por la fuente de alimentación, 11,47 voltios. Si el regulador funciona correctamente, esta, que es el campo magnético que introduciría en la bobina inductora, se apagará cuando supere un determinado valor de tensión, pues en torno a los 14 y pico voltios. Voy subiendo la tensión, observamos aquí que tengo 11,59, 11,60, 13, 60, 14, 22, ahí se ha apagado en 14, ¿ves cómo se apaga? Sobre 14, 30 y algo, ahí 40, en 14, 40 y algo se apaga la corriente hacia la bobina inductora del alternador. Con esto que hemos visto hasta aquí, estarían comprobados todos los componentes que posee este alternador, relativamente moderno, es decir, el regulador, el inducido, vimos comprobaciones de resistencia o continuidad de los bobinados y el aislamiento a masa, el inductor, lo mismo, comprobamos continuidad o resistencia de la bobina inductora y aislamiento a masa de la bobina inductora. Tenemos los anillos que se desgastan por el rozamiento de las escobillas y la parte más compleja que está explicada en un vídeo de este canal de manera más detallada, que sería la placa de diodos y el regulador, que también sería importante la longitud de las escobillas, pues si estas son muy cortas no hacen suficiente contacto con los anillos rozantes y no se puede transmitir la corriente hacia el bobinado inductor del alternador.